preguntas que luego han dejado en comentarios de las entrevistas previas. Y la gente luego manda mensajes en privado en plan, oye, no le puedes preguntar esto, no le puedes preguntar el otro. Entonces dije, bueno, voy a ver si ellos quieren, porque luego pensé también, wow, los dos tienen como algo en Virgo, ¿no? Juan Carlos, que ya va a hacer su retorno solar, Martín, que me corrigió y me dijo, no, yo tengo luna en Virgo, y dije, ah, pues ya tenemos el eclipse aquí presente. Entonces, qué mejor, qué Ahí, mejor. ahí Yo está el soy Sol, eclipse. yo soy Sol, tu Luna, Mayra flasheando como eje nodal. Diciendo, ahí va el eclipse, vea, ahí va el Ya, eclipse. yo creo que me voy a quitar. Pues es que creo que es mi computadora la que está medio flickering, como high beast, como que parpadea, pero bueno, yo cuando lo edito veo qué hago. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Básicamente vamos a hacer como un tipo de trivia, ¿no? 12 preguntas muy rapiditas. Obviamente pueden profundizar el tiempo que quieran, ¿no? Pero la idea es que, que yo no les quite mucho tiempo porque sé que tienen la agenda hasta el tope. Entonces, pues nada, bienvenidos nuevamente a Backstage Astrology y bienvenidos a todos los que nos acompañan por acá por YouTube. Vamos a comenzar con estas preguntas para el Sol en Virgo, que es Juan Carlos, y la Luna en Virgo, que es Martín. Así que mil gracias nuevamente por su tiempo. Primero que nada, ¿cómo están? Juan Carlos, ¿cómo estás? Martín, ¿qué tal las cosas por Colombia? Feliz de esta invitación, querida Mayra. Muchas gracias. Me gustó mucho el primer trabajo que hicimos, el trabajo que tienes de edición, de atención, con tu escucha activa es preciosa. Y bueno, Ay, me encanta gracias. estar acá contigo nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Martín, ¿cómo va la vida? Bien, bien, Mayra, bien. Igualmente me gusta mucho el amor, la dedicación, el arte que le pones a hacer tus programas, muy de corazón, ¿no? Le pones bastante tu ángel. Entonces nos ha gustado Ay, a Juan Carlos y a mí eso, no solamente una entrevista y chao y hasta luego, sino le pones mucho amor, mucho, mucho corazón. ay, qué bueno, gracias, qué buena onda, qué lindo escuchar eso porque a mí me motiva también a, pues a seguir haciendo, creando este espacio, ¿no? Para los astrólogos que nos cuenten más, pues lo que pasa realmente, ¿no? En la realidad que vivimos en este mundo y cómo lo llevan también ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta trivia. La primera pregunta es para Juan Carlos. Y dice Juan Carlos, como Sol en Virgo, ¿cómo se eclipsa esto en tu identidad cuando la vida te pide soltar el control del detalle y abrazar el caos? No, me encanta la pregunta. Fíjate que el Sol en Virgo trata de ser totalmente eficiente, práctico, concreto, minimizando recursos, maximizando resultados. Es como si fuera que de eso dependiera la supervivencia incluso. Sí, el hecho de que se apague el sol allí es darse cuenta que si el hombre se preocupa, las cosas son. Si el hombre no se preocupa, las cosas son. Entonces es como, tranquilo, déjate permear por la incertidumbre, porque igual, por más de que trates de tener el control de todo, es imposible. Entonces, para mí es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de aprender a creer en la vida. He estado muy sorprendido por la cantidad de sorpresas que he recibido los últimos, yo diría, 6 meses. En especial este último mes, es como una llamada, otra cosa, es como, ¿qué es esto? Sí. Y lo único que puedo ver al respecto es volverme un observador, cómo reacciono frente a esto. Y me gusta, ¿sabes? Me gusta sentir que además de lo que yo pienso, cómo se deberían hacer las cosas, hay millones de formas de hacerla. Y la vida me está mostrando esas millones de formas de hacerlas y es una invitación para tener confianza en que no solamente se pueden resolver como yo creía. Ay, qué bonito. Genial. Martín, como Luna en Virgo, preguntan, ¿cómo sientes en el cuerpo y en la emoción esos eclipses que tocan tu manera de cuidarte, nutrirte y ordenar el alma?
Pues mira, la luna como ese centro de sentimientos mm, busca reflejar, ¿no? Algo que me di cuenta en el tiempo, observando, no lo leí en ningún libro, sino simplemente observación. La luna refleja la luz del sol, pues es el reflejo que aprendí para ser aceptado, para ser querido, para ser incluido desde mi infancia y es ayudando, sirviendo, viendo las necesidades de los otros, inclusive a mí me han dicho, uy, entonces te debe ser muy rígido con el orden. ¿Qué? Yo no tengo mi orden, a veces lo llamo, me dicen a veces que es orden, déjeme quieto mi orden cósmico. Entonces, eso allá circula, pero sí he visto un énfasis con el tema de ayudar y me di cuenta con varios eventos de mi vida, y los eclipses tienen que ver con ellos, que ¿qué pasa si yo no estoy ahí para ayudar? ¿Qué pasa si más bien estoy ahí para ayudarme, para incluir mi cuerpo, para darme cuenta que yo habito esta materia y que esta materia necesita mi ayuda también, mi atención? Sobre todo, la luna es el niño o niña interior que tenemos y tiene necesidades, necesidad de afecto, de amor. Entonces, una cualidad es que he estado ahí para servir, para ayudar. Eso me hace sentir positivo, me hace sentir que hay una finalidad. Pero también, mm, y también ayuda a vencer como la autocrítica, la autoculpa. Pero ¿qué pasa si en vez de reflejarlo hacia afuera, lo miro hacia mí? Y los eventos que me han ocurrido, para mí los eclipses no solamente es lo que ocurre el día del eclipse y que se puede ver unos días antes y después, hay que verlo con mucha antelación, míralo desde antes. Y claro, todo lo que ha pasado en el último tiempo me ha dicho, mire, apague, eclípsese, deje de hacer cosas y preste la atención a lo que está pasando en mi propia vida, que es, tuve un accidente y tuve que hacerme cargo. Y ayer una amiga con la que me encontré llega y me dice, ¿tú qué te hiciste? Te veo muy bien, te ves rejuvenecido. Dije, ¿qué te has hecho? Dije, me di un golpe. No, ¿cómo así? Yo no, ¿qué te pasó? Le dije, no, me mandó a descansar, a disfrutar. Yo no, pero se te ve muy bien. Dije, sí. Me di cuenta que necesitaba vivir el otro lado, Piscis, reconocer mi amor, que me había abandonado, que no necesitaba la luna en Virgo, analiza sentimientos. Mire, si no, no analice, sienta, sienta y consiéntase. Eso. Wow, Me fui de cabeza, me genial. caí de cabeza, me fui por un golpe de cabeza. ¿Qué se hizo? Le dije, pues me di un golpe. ¿Cómo así? No entendí. Me hizo bien. Ay, genial. A ver, esta pregunta es para los dos. ¿Qué es ser Virgo en temporada de eclipses? ¿Quién quiera primero? Juan Carlos que iba primero para yo copiarme de lo que él diga. La temporada de eclipses es romper la continuidad, se rompe la continuidad de los luminares. El sol de repente se apaga a mediodía y la luna de repente hace su ciclo en pocas horas, poniéndose roja. Entonces es algo que no es común. No se da todos los meses. El eclipse de sol es una luna nueva que sí se da todos los meses, pero rompiendo la continuidad, apagando el sol. Y lo mismo el eclipse de luna, los 4 ciclos de creciente, llena y menguante se dan todos los meses, pero no en una noche, en pocas horas, poniéndose la luz roja. Por lo tanto, ya a nivel simbólico, yo diría, ¿qué tanto te estás permitiendo romper la continuidad para darte cuenta que estás vivo, que no estás en modo transparente, que no estás en modo omisión, en modo default, sino que cada vez que se rompe la continuidad tienes que pensar, tienes que tomar una decisión, necesitas tomar una acción. Esa por ese lado. Hay otra vertiente que me gusta mucho ver en Virgo. Virgo está siempre supremamente ocupado, el tiempo no le alcanza. Quiere días de 48 horas. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? La razón es mantenerse ocupado para evitar a toda costa la red neuronal por default, es decir, el descanso. Cada vez que tu cuerpo descansa,
hay un ruido neuronal. Empiezan a aflorar una serie de imágenes, de sueños, de temas fallidos, de culpas, de dolores pasados, de felicidades, de logros. Inmediatamente decimos, uy, no, 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 tengo que estar ocupado, porque qué peligro que me invadan estas imágenes. Entonces Ujú. estamos en total ocupación constantemente. ¿Qué pasa? Si hay un eclipse en Virgo, con un nodo sur en Virgo, está diciendo pausa. ¿Para qué? Porque en la pausa te renuevas. Dejas que la red neuronal por default se active para que llegues a tus conclusiones, no a estar apagando incendios del uno, del otro, no estar tratando de la felicidad de los hijos, de la mamá, de la familia, del entorno, sino, ¿y tú cómo estás en esto? Entonces para mí son momentos de introversión, momentos de reflexión profunda, en donde al romperse la continuidad, de pronto ya no soy útil en unas áreas en donde me ocupaba todo el tiempo, de repente se apagó. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a buscar rápidamente otra actividad para seguir en este afán desenfrenado? ¿O me voy a permitir el silencio y la red neuronal por default? Es decir, para que aparezcan una serie de imágenes y pueda llegar a unas conclusiones y pueda darme la oportunidad de tomar unas decisiones más contundentes y más desde el centro, no desde estar apagando incendios. Ujú, ujú. Buenísimo. Martín, Pues ¿cómo mira, es? em, lo voy a responder con la cabeza Virgo astrólogo y con la luna mirando al otro lado allá Piscis en el sentimiento. El eje Virgo Piscis tiene que ver con la existencia. La existencia en Virgo es organizar el mundo, la materia, los ritmos, porque si no, no funciona. Si el Sol está en Virgo, te está mostrando de alguna manera, el Sol es la fuente de la luz, cómo está tu mundo. Y no necesariamente puede estar en orden. No necesariamente Virgo tiene que ver con el funcionamiento adecuado de las cosas. Nuestro cuerpo, por eso se asocia a la casa 6, es una serie de sistemas donde confluye pues todo un funcionamiento. Pues nos podemos dar cuenta bajo los eclipses en nuestro cuerpo, en nuestra materia, en nuestro campo, cómo está ese funcionamiento y no necesariamente eso significa que esté mal, sino que es una toma de conciencia. Y la luna lo que nos va a permitir es ver el reflejo y ese reflejo lo podemos sentir en nuestros sentimientos. Yo puede ser que con mi cabeza vea que hay un orden que es necesario vivir, pero ¿cómo lo viven mis sentimientos? Mi luna, Ujú, mi emoción. Me está mostrando el lado, la luna está muy asociada también, y aquí hace una afinidad con Piscis, sea bajo la luna nueva o bajo la luna llena, el eclipse de sol o el eclipse de luna nos va a mostrar cómo están nuestros sentimientos. Si estamos hablando de los dos luminares en Virgo, el sol va a tapar a la luna se oculta detrás del sol, entonces yo me puedo estar ocultando detrás de una serie de actividades que son válidas, como lo mencionaba Juan Carlos, me puedo estar evadiendo de darme ujú, cuenta porque tengo que cumplir y seguramente me voy a dar cuenta de que tengo que organizar, volver a cierto orden, pero también necesito reconocer esos sentimientos. Eso puede venir reflejado por el mundo exterior donde noto las molestias o las exigencias, pero cómo lo vivo por dentro. Yo sí estoy sintiéndome cómodo, estoy siendo fluido conmigo mismo, porque en la parte de Piscis, cuando vemos un signo, necesitamos ver el espejo, como cuando nos miramos en un espejo, nos refleja una imagen. Y en la parte de Piscis nos está hablando de la existencia dentro de nosotros mismos, de eso que llevamos por dentro que tal vez no le estamos prestando atención, porque como prima la eficiencia y esta cultura ha sido muy de funcionar con eficiencia, pues se nos puede olvidar que también en nuestra conciencia hay una parte que tiene que ver con el sentir, no solamente con generar resultados. Entonces esa es una oportunidad para reconocer cómo está funcionando en el eje donde ocurre ese eclipse, en ujú, nuestra carta, en los ejes de las casas,
tenemos la oportunidad de ver cómo está funcionando nuestra existencia, tanto en el vivir hacia afuera, que es necesario tener unas rutinas, unos ritmos. La vida es un ritual continuo, todo es un ritual. No solamente los que van a misa o los que van a la sinagoga o los que van allá al templo, todo es un ritual. Levantarse, bañarse, organizar el trabajo, es un ritual. Y para que ese ritual sea completo, necesitamos salir del automatismo y irlo como una creación. En el eje Virgo-Piscis, la Virgen en Virgo tiene una conexión con el útero cósmico de Piscis, donde todo se gesta. Por eso asociamos el análogo de la casa 12, que es de Piscis, a la gestación y al final de los ciclos. Entonces, ¿estamos permitiendo que se geste de verdad nuestra existencia o es un automatismo donde funcionamos aparentemente bien? Entonces, el eclipse nos va a mostrar eso, una toma de conciencia de lo que es evidente que está ahí que no vemos, y no lo vemos porque no nos escuchamos o no escuchamos la vida, y también un apagar para poder reiniciar, es un reseteo también. Wow, qué bonito, reflexiones. A ver, la siguiente pregunta dice, en temporada de eclipses se mueve el eje del destino. ¿Dónde creen que el servicio virginiano, ese deseo de mejorar la vida de otros, se ve más desafiado o transformado? Están muy buenas tus preguntas, ¿sabes? Me gustan. ¿Quién las hizo? Eso es Mayra. Mayra, IA. No, es Medina, no IA. Maya Medina. Oh, y ya, inteligencia artificial, decía Martín. Sí, por eso. Sí, Eh, entonces, ajá, ¿cuál creen que sea el desafío entre, bueno, ya creo que comentaron algo al respecto, ¿no? De cómo se ve desafiado ese servicio mira, virginiano cuando no nos atendemos, ¿no? mira, a ver, en este caso, esto es bien interesante lo que está sucediendo en este momento de la historia. Hoy estamos haciendo esta grabación a 27 de agosto del 2025. ¿Por qué hago referencia a a la fecha? Porque acaba de suceder una luna nueva en Virgo sin eclipse de por medio, porque los nodos están a más de 15 grados de la lunación, de la luna nueva, y vamos para una segunda luna nueva que es con eclipse en el último grado de Virgo, en el grado 29. Y esto para mí es muy significativo con tu pregunta porque para mí ese eje de Virgo-Piscis es un punto de finales y comienzos, de síntesis, ¿sí? Si vemos dónde está ubicado Virgo, es en la casa 6, en el punto 6. Después de haber nacido con un cuerpo, una corporalidad, tener una familia, generar un lenguaje, una comunicación, hacer todo un proceso debajo del mandala, llegamos a Virgo, en donde nos alistamos para empezar la otra parte del mandala, la luminosa, ¿sí? De la misma forma que pasa con Piscis. Piscis ya recoge de toda la luminosidad, de todo el trabajo social, de todo lo coequipero que hemos podido ser y hace una síntesis para volver a hacer un renacimiento en individualidad, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, que haya temporada de eclipses en medio de un proceso de transformación social único en la historia, en donde tenemos los planetas transpersonales único para nosotros, ¿sí? Que somos humanos y que estamos vivos en este momento, porque los planetas que están haciendo cambio, como un planeta como Neptuno, este inicio de ciclo es de 164 años. Entonces, no es cualquier cosa y que inicie ese ciclo en mano, de la mano con Saturno. ¡Wow! O sea, Ujú. es como ponerle seriedad al proceso, es ponerle el sello de que esto va para largo y se va a preservar y va a ser una herramienta auténtica para la humanidad, ¿sí? Es Saturno, pan, le pone ese sello. Como los griegos que todo lo que hacían era perecedero. Incluso hoy podemos ver, no sé, candados griegos que llevan más de 2000, 3000 años y ahí están activos, ¿sí? Sí. Es decir, detrás de Saturno, lo que toca a Saturno lo vuelve imperecedero. En el caso de la entrada de Neptuno, tenemos entrada de Neptuno en Aries, entrada de Saturno en Aries.
entrada de Urano en Géminis y entrada de Plutón en Acuario. Y todos esos transpersonales gestando una cometa, un aspecto muy interesante. Entonces, que sucedan cosas en Virgo y que además este eclipse diga a Saturno, un momentico que yo no me lo pierdo. Yo estaba ya en Aries, pero denme en un segundito, yo me devuelvo que quiero presenciar este eclipse para ponerle el sello de lo imperecedero, ¿sí? Se devuelve al grado donde va a hacerse el eclipse de Sol en Piscis, o sea, en el punto opuesto, ¿sí? Entonces, para mí todo esto lo que le está diciendo a Virgo Piscis es cómo estamos enfrentados a hacer una depuración, una limpieza, una visibilización de las cosas, una legitimación de lo que siento, de lo que percibo, de darme cuenta de la situación y lo que estoy haciendo por omisión, por default, de ver que las cosas cambiaron, de darme cuenta de que la realidad está muy distinta y como tal el eje Virgo-Piscis lo que hace con eso es decir, bueno, entonces creemos nuevos hábitos para esto que está comenzando, ¿sí? Eh, por lo tanto, esta temporada de eclipses es preciosa en medio de los procesos de transformación humana. Como bien lo mencionas, nos va a ayudar, nos va a permitir a encontrar mejores herramientas para la incertidumbre en la que estamos rodeados, para encontrar nuevas rutas, para hacer nuevos caminos neuronales y no seguir cursando los mismos caminos con los que fuimos educados en la cultura en que fuimos embebidos, sino este es un momento para dar un salto y decir, gracias al eclipse puedo hacer nuevos caminos neuronales, puedo ver que la vida es distinta. Fabuloso. Martín, ¿cómo lo sientes tú con la luna en Virgo? ¿Cuál es la pregunta? Ya la luna en Virgo se le perdió. Estábamos hablando de, espérame, que o sea, yo perdí la pregunta también. ¿Dónde creen que el servicio virginiano se ve más desafiado o transformado? Si es a nivel particular en cada persona, en el eje donde se encuentre Piscis Virgo, en esas casas puntualmente va a especificarse la necesidad de mirar cómo está funcionando la vida de la persona. Y eso hace que el eclipse tenga las casas, hacen que el ser humano sea individuo, diferente, porque a mi hermano, a mi hermana, a la pareja, a los amigos, a cada uno le va a dar en un eje distinto. Entonces no lo vamos a vivir particularmente en un escenario específico, pero el arquetipo de fondo sí es el mismo. Entonces, esa necesidad de transformación es que miremos cómo está funcionando nuestra vida en ese eje. Si es en la casa 1-7, es cómo están funcionando tus relaciones. Ujú, ujú, Ahí hay que darse cuenta de algo, dependiendo del énfasis, si están ocurriendo, acentuando la casa 7 el encuentro con el tú, o la casa 1 el encuentro conmigo mismo. ujú, En mi caso, por ejemplo, con Piscis en el ascendente, me estoy dando cuenta mucho del encuentro conmigo mismo, porque he estado muy volcado toda la vida a ayudar a servir y de pronto me di cuenta y dije, no, necesito, la transformación aquí es, necesito servirme. La vida me puso la tarea virginiana de ayudarme, de organizarme, no de organizarle la vida a otros y ayudarle a organizar a otros, sino para un balance. Un eclipse también habla de un balance, ¿ves? ujú, Habla de la necesidad, nos puede mostrar un desequilibrio. Estamos muy volcados a un lado más que al otro. Y también nos habla de nuevos comienzos y de finales. Si es en el eje 2-8 es con las posesiones, con lo que yo poseo y lo que poseo en relación con otros. ¿Cómo está funcionando eso? Si hay que finalizar cosas con otros que no van más o necesito anclarme más en lo que tengo. Si es en el 3-9 es ¿qué creencias todavía, casa 3, vienen de la infancia que yo creo que son mías, que no son funcionales, porque no me permiten desarrollar mi casa 9, mi visión única, individual, cósmica de mi mundo, del universo? Y si es casa 9, posiblemente me estoy perdiendo de bajarme de mi estatus allá, a ser más humano, cotidiano, a compartir con el ser humano de la plaza, del café. Y si es en el 4-10 el colectivo, el individuo, es la temática. ¿Quién soy en mm, una comunidad, como miembro de esa comunidad que me afecta lo que pasa,
pero también quién soy como individuo. Y tiene que ver mucho con el poder ser. En la 10 como individuo y en la casa 4 poder ser uno más de los que está ahí en comunidad. Y en el eje 5-11 en las relaciones, en las 5 más individuales, más mi necesidad, mi performance, mi necesidad de un magnetismo, mi entorno más inmediato, son relaciones fijas, perdurables. En las 5 está mucho el tema de pareja, con quién tienes hijos y sexualidad e intimidad, pues con una pareja. Y en la 11 es esa conexión más con otros, con los que tenemos una sintonía, una visión más ética de la vida o más cercana. Entonces, ¿cuál de los dos está mostrando esa necesidad de balance? Y en el 6-12 en Virgo la transformación es con nuestra existencia, tanto en lo práctico, cotidiano, el funcionamiento, la ayuda, como el ¿y qué está pasando adentro? En nuestro interior, en nuestra casa 12, ¿qué está pasando adentro de mí que se está manifestando la urgencia? Porque en el eje Virgo-Piscis hay necesidad de sanar la vida. También se le llama el eje de la curación, el eje de la sanación. Entonces, ¿qué necesito reconocer para sanarme y para sanar también mi mundo? Porque el mundo afuera simplemente es un reflejo. Eso que estamos viendo afuera es un reflejo de mi mundo. Ujú. Que me dé cuenta o no, es mi mundo. Es como codifico el mundo. Entonces lo Ujú. vería de esa manera. Genial, gracias Martín. Ahora, como Virgos, ¿qué mitos de Virgo les gustaría desmitificar o cambiar, ¿no? Todas esas cosas que se dicen de Virgo de que es uno de los signos más aburridos porque es perfeccionista o porque es muy autocrítico o porque se la pasa juzgando. ¿Cuáles les gustarían como desmitificar o cambiar o hacer algún comentario al respecto? Todos son ciertos. No, mentiras. Bueno, es parte de Virgo también, es como, vamos al punto, no se pierdan, ¿no? No, mira, yo creo que el signo de Virgo es el símbolo del alquimista, una de las funciones prioritarias con las que utiliza todos esos obsesivos compulsivos que acabas de mencionar, todos esos TOC. Ajá. Es para tratar de alquimizar, para tratar de beneficiar, de transformar del dolor a sabiduría, de, de caos a orden. ¿M? Y creo que todo lo que acabas de mencionar, se pone muy en actividad cuando hay polarización. Yo creo que necesitamos entender los que tenemos planetas en Virgo, que esos planetas están sobrecompensados por Piscis, no sobrecompensados, compensados por Piscis, y que en la medida en que simplemente creamos que tenemos el orden, la eficiencia y las posibilidades a un polo, es cuando en la polarización se vuelve disfuncional todo el proceso virginiano. En cambio, cuando empezamos a integrar el caos de la vida, la incertidumbre, mm, el no tener el misterio, el no saber bien de dónde vienen las cosas, la magia, la mística que nos trae Piscis, en esa misma medida las virtudes virginianas florecen y pueden tener un mejor resplandor. Ujú. Martín, para ti, ¿cuál de estos mitos, comentarios te gustaría resignificar, digamos? Porque igual no los podemos cambiar, pero quizá nos podemos dar otro Hay algo significado. en Virgo que hay que, lo voy a decir de pronto de una manera cómico, ridícula, porque ayuda. Entonces hay que desmitificar la servicienta que lleva todo Virgo por dentro. La hormiga carga ladrillos. Imagínate una hormiga cargando un ladrillo. A veces tanta énfasis en la necesidad de ser eficiente, de que todo esté en orden, es una falsa humildad y habla más bien de lo opuesto, Mm, de una forma que encontramos para poder ser aceptados en el mundo. Entonces yo creo que
digamos, los arquetipos astrológicos como los psicológicos. La Ujú, astrología es psicología antigua, entonces es lo mismo, o la ujú, mitología. Entonces, simplemente lo que nos están diciendo, mira, hay un arquetipo, si lo llevas a los extremos por hiperfuncionamiento o por déficit de funcionamiento, no funcionan bien. Entonces, simplemente tenemos la necesidad estamos como seres en evolución regulando, aprendiendo, somos eternos aprendices. Y en Virgo sí que somos aprendices, pero no teóricos, sino somos aprendices prácticos de cómo funciona el día a día, de cómo funcionamos y nos toca desmontar el hiperperfeccionismo. Lo perfecto es pues organizar lo que hay como se pueda. Eso es lo que es perfecto. La naturaleza cuando la miramos en un árbol, en unas hojas, no todas las hojas son igualitas como se pretende hoy en la educación o que todo sea esquemático y perfecto. No, es como se da. Una hoja es más grande que la otra, otra es comparada con la otra, tiene otra forma. Entonces, creo que hay que aceptar. Virgo tiene un miedo. Es que el ujú, mundo es soltar el control porque le teme al caos, le teme a la incertidumbre. Y lo que necesitamos abrazar que nos aporta Piscis es abrazar la incertidumbre, porque es que todo el tiempo estamos frente a la incertidumbre. ujú, Y cuando abrazamos la incertidumbre, realmente estamos entrando en el campo de todas las posibilidades. Pero si yo pretendo que todo sea así, lo cual no significa que no tenga una intención y no le apueste, pero si yo tengo que abrazar la incertidumbre porque si no me desconecto de la totalidad. ujú, Y es aceptar ese diálogo que en lo perfecto está incluido lo que la vida nos presente también. ¿Ves? Y si no, no es perfecto, porque pretender que sea perfecto bajo un cliché, pues eso no es perfecto, eso es clonar las cosas, eso no es permitirle al universo que se manifieste como corresponda. ujú. Entonces, aprender a improvisar y a danzar con el universo. ¿Ves? Por ejemplo, ahorita esos flashes que están ocurriendo, Sí, lo maravilloso, siento. Yo no sé qué perfecto, está pasando, pero ¿no? Pero perfectos para hablar de los eclipses. Eso, mire, acaba de llegar uno. Una vez con Juan Carlos en un programa nos pasó, vamos a hablar de Urano y estábamos en plena pandemia hablando de Urano a las 7 de la noche y ¡pum! Se nos fue la luz, se fue la señal. ah, sí. Justo hablando ¿Y de qué Urano y la gente ya hicieron? programado para que... No, fue espontáneo. Entonces, creo que hay que aceptar como las dos piernas, un pie parado en el funcionamiento, en organizar, en que las cosas ocurran, y otro aceptar la incertidumbre de lo que ocurre y disfrutárselo, porque ¿qué vamos a hacer? Sí, de hecho, bueno, yo tengo luna en Virgo y no crean, estoy muy preocupada porque estoy viendo que flashea y estoy con, estoy tiesa. Eh, ¿Sabes qué, Mayra? Te ves hasta bonita con ese flash. Uno dice, puede decir la llama violeta, A la el foto. monstruo San Germán que le está mandando energía. Así como, por favor, ya no flashees. No hay Mientras necesidad de nada, es así. escucho sobre la perfección y yo, tú respira, tú deja que hable Martín y por dentro estoy, oye, ¿por qué no flashees? Bueno, hablando de perfección, quería hacerles una pregunta porque he escuchado, no sé si sea cierto, disculpen, que la perfección viene de una necesidad como de aprobación. ¿Qué opinan de eso? Mm. O de miedo al rechazo. Algo así estaba escuchando en La un perfección. podcast. Es que, a ver, tomando en parte lo que acaba de decir Martín de la perfección y de lo cuadriculado, de estas Ujú, tablas de Excel que nos encantan tanto a los Virgos, de esta planeación estratégica, date cuenta cómo en la naturaleza no hay una tabla en Excel. Es decir, las plantas crecen espontáneamente con unas ujú, formas preciosas que se repiten. Esta es la teoría de los fractales, precisamente, ¿no? El que claro. hace la teoría de los fractales dice, es tremendo, ¿no? La matemática se ha ocupado de estudiar las formas geométricas, triángulos, cuadrados, rombos, bueno, pero la naturaleza no tiene esas figuras geométricas en lo natural. Lo natural es una nube que de pronto se expande de ciertas formas o una planta, ¿sí? Y Ujú, ahí es donde está la verdadera belleza. Fíjate que esa belleza está más en Piscis.
en el misterio de los fractales, de cómo se van distribuyendo, ¿sí? Y no en lo virginiano que simplemente lo esquematizaríamos todo en un computador cuadrado con teclas cuadradas y unas pantallas rectangulares que tengo aquí, el micrófono rectangular, no sé qué, o sea, Ujú. fíjate que para allá voy el tema, ¿no? La perfección que creemos que es la perfección es absurda. Es lo más Ujú. imperfecto hacia la naturaleza. Es incluso lo que daña a la naturaleza. ¿Sí? Pero seguimos insistiendo que debería ser perfecto. ¿Quién no te dice que los flash que están ocurriendo eran lo que se necesitaba para este momento? ¿Sí? Yo quisiera como invitar a los Virgo a sentir que la vida es como es, no la cuadriculada vida que quisiéramos que fuera. Qué aburrimiento si pudiéramos Ujú. encajar todo en una perfección. Eh, yo creo que los eventos que se salen de los parámetros cuadriculados son los que realmente nos conectan con la biología, con la vida. El humano es imperfecto por naturaleza y en su inmensa imperfección es totalmente perfecto, armonizando con su entorno. Entonces, desde la pregunta que haces de que si la perfecto es un tema más desde la cultura, ¿sabes? Ujú. Si tú cumples culturalmente estos parámetros Ujú. de tener colegio, universidad, casarte, tener dos hijos, no sé qué, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un infeliz. Es curiosamente, ¿sí? Porque al cumplir todos los parámetros preestablecidos por la cultura, lo único que voy a encontrar es un vacío en la existencia, porque dije, cumplí todo y sigo sintiendo el vacío, ¿sí? Cuando simplemente estás en la vida y estás es con la disponibilidad de lo que va sucediendo y cómo va sucediendo, empiezas a llenar tu vida de sabiduría, de encuentros, no de una preestablecida situación. Entonces pienso que en la imperfección está el mejor ser humano, que en el cuadriculado perfecto. ¿No? Mm. Fabuloso. Martín, ¿algo que quieras agregar o comentar? Pues es que perfecta es la vida. Ujú. Entonces no es, hoy vemos en la sociedad clones, ¿no? Entonces los hombres y las mujeres tienen que tener cierto tipo de cuerpo clonado, la misma nariz, según la moda, las medidas. La naturaleza no funciona así. Por estar en contra de la naturaleza, somos antinaturales y somos infelices. La perfección es como se manifiesta la vida. Cuando vemos, por ejemplo, una planta tiene raíz, tallo, flores, frutos. ¿Qué es más bonito, la flor y el fruto? Y sin raíz, la raíz es fea según nuestro criterio. No, no Ujú. es fea, cumple una función y está hecha de manera perfecta para cumplir su función. Entonces, si yo quiero mostrar solamente lo luminoso, que llamo entre comillas luminoso, pues me estoy desconectando de mi totalidad. Yo soy la totalidad y soy sombras y luces. Y la idea es poder integrar la completud, incluye sombras, mis sombras y mis luces. Y lo que he podido generar como procesos mm, luminosos y los no luminosos. Y si no, no tengo completud. Entonces esa sería la tarea. Por eso el zodiaco es un círculo que no tiene ni comienzo ni fin. Puedes empezar en cualquier lado y el círculo te lleva al mismo punto y continúa. Entonces, ¿qué te dice? Es un continuo con lo que hay, con lo que es. Y simplemente creo que la astrología nos enseña a volver a reconocer que estamos conectados con la totalidad, no con lo que debería o no debería ser. Esa pretensión astrológica de vamos a hacer algo para impedir y cumpleaños en tal lugar y tal otro. Primero, eso nadie lo puede probar. Ah, es que yo cumplí en Nueva York y también cumplí a la vez en Bogotá, entonces me fue mejor en Bogotá. Eso nadie lo puede probar, no puede estar sino en un solo lugar. Entonces, si tú estás peleando, tratando de evitar, no se trata de evitar, se trata de ser consciente y de tomar las decisiones según ese nivel de conciencia para asumir e integrar la experiencia, que puede ser finalizarla, cambiarla o iniciar una nueva, pero se trata de integrarla, no como peleo contra el universo. En primer lugar, estoy peleando conmigo mismo, Ujú. porque eso lo he fabricado, el que está acá. Se sintonizó ahí. Entonces se trata más bien es de una
una toma de conciencia de que hay una amplitud de frecuencias, de posibilidades y depende más de la conexión con mi ser, el poderme, como en un televisor, si yo quiero cambiar la película, no necesito destruir la película, el televisor, ni salirme del cuarto. Cambie de canal, cambie la frecuencia. Y si no la puedes cambiar, hay algo que está pasando. Hay algo que genera que me quede ahí. Y eso tendría que ver también con que eso es perfecto. Me estoy dando cuenta de algo que me mantiene en un solo punto. Entonces pienso que es más mm, volver a la naturalidad. Nosotros en Virgo tenemos que funcionar todo el día, ¿no? Y en el signo complementario en Piscis tenemos que apagar el yo y acostarnos para que se repare nuestro organismo, nuestro psiquismo, porque si no, no podríamos seguir funcionando. Y eso es el equilibrio. Entonces, Fabuloso. Ya a nivel más personal y para ir cerrando, ¿qué parte de ustedes están listos para, para que se eclipse en lo personal? Ninguna. ¿Qué O parte? sea, sí, sí, no, de verdad, desde mi ego, desde mi estructura egoica, yo también te podría decir que me encantaría eh, poder asegurar mi supervivencia alimentaria, Ujú. económica, en muchos sentidos, y que la vida estuviera siempre disponible, tranquilita para mí, ¿sí? Pero desde mi estructura egoica, ¿sí? Pero sé, y desde mi razón y desde mi emoción, sé que eso sería un absurdo, por un lado, sería totalmente antirregresivo, totalmente antivida. Eso es como cuando uno está enamorado y le dice, ay, nunca cambies, mi amor, nunca cambies, siempre sé el mismo. Y eso es falso. Al siguiente día ya se pudo romper la situación por completo, ¿sí? Eh, eh, ¿A qué voy con esto? A que desde mi estructura egoica seguramente quisiera conservar la estabilidad eh, de alegría por siempre. Pero eso es imposible, eso es inhumano, eso es invida, eso es abiológico, ¿sí? Lo que es cotidiano es que hoy comemos y mañana nos vuelve a dar hambre, o más tardecito nos vuelve a dar hambre. Es decir, lo que es constante es el proceso, los procesos. Ujú, Y parte de los eclipses es esto, ¿no? Cada 18, perdón, cada 9 años, 9 años y un poquito, viene un retorno nodal, ujú, inverso o directo. Es decir, el directo es cada 18 años y medio. ¿Sí? Entonces, esto lo que está diciendo es más o menos entre 9 años y 18 años vamos a tener un alto en el camino, una observación de los hechos, un hasta dónde hemos llegado, una reevaluación hacia dónde queremos dirigirnos, un corte en el cordón umbilical que nos ha mantenido y nos ha sostenido hasta el momento para decir, ya eres adulto, hazte cargo de ti, ¿dónde está tu proceso de individualidad? Entonces los eclipses es un momento donde al romperse la continuidad se hace la luz en otro sentido. mm, Entiendo otra situación. Entonces, si tú me preguntas, ¿estás listo en alguna zona de tu horóscopo? Yo diría, yo no quiero que me toquen mi pareja, no quiero que me toquen mi trabajo. Tal vez que me toquen algo de mi enfermedad. Bueno, sí, que me mejore. Sí, pero entonces, no, diría en todo mi micro esquema, no quisiera mover nada. ¿M? Desde un ego, pero desde lo más trascendente, qué delicia que se mueva la vida, qué delicia que me enfrente a encontrar nuevos retos, qué maravilla porque con el nuevo reto encontré una virtud que no sabía que tenía en mi caja de herramientas, o encontré un miedo o una inseguridad o una angustia. Y gracias a esos procesos reconstruí mi vida. Entonces, estoy seguro que el eclipse, ya, pues ya lo estoy viendo, me está tocando fibras, sensibilidades, eh, temas de vida que no creí que me tocaran, pero también me muestra el tiempo, que ya no soy solamente padre, que ya no soy solamente ingeniero, que ya no soy solamente psicólogo,
Bueno, en fin, o sea, el tiempo se lleva muchas cosas. Los eclipses ponen en evidencia eso que se está llevando y también una reconstrucción de, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Cómo me actualizo? ¿Cómo vuelvo a generar una nueva vivencia? ¿Mm? Martín, ¿para ti hay alguna parte de ti que sientas que ya se está eclipsando o no? ¿Cómo lo llevas? Ya viene eclipsándose en los últimos meses y es que había fundamentado mi bienestar en que los demás estuvieran bien. Mm, Y esto me lleva a esa, necesito hacerme cargo de mi proceso para estar bien. Y ha sido soltar. mm, En Piscis, que es el complemento, para poder entender los signos hay que mirar el complemento, lo que está al frente. Lo que necesitamos reconocer que está dentro es la libertad de soltar y de no estar pendiente como que el futuro es bueno si pasan ciertas cosas. Sobre todo en mi caso ha sido que todos estén bien. Los consultantes, la familia, los amigos, porque esa era una forma de evadirme de mí mismo. Entonces, ahora lo que estoy viviendo es soltar. Soltar no significa que me desconecte, sino confiar en que lo que está ocurriendo es lo que corresponde y que cada uno está viviendo un proceso para que pueda sacar su sabiduría, su fuerza, su luz para enfrentar los retos, para que pueda... la vida es como esos juegos que hoy hay, que se juegan en línea. Eso es una animación virtual y nos la mm, creemos como si fuera de verdad. Y simplemente es un momento donde nos inventamos unas circunstancias para vivir angustiados, cuando en realidad son circunstancias que van pasando. Entonces, para nada significa eso que haya que descuidarse del funcionamiento cotidiano para estar buscando estar bien, ¿no? Mejorar. Pero no se trata de sufrir porque los demás sufren o de estar preocupado, en mi caso, de que todo esté emocionalmente bien, que todos estén tranquilos. No, no puedo hacer nada. El eclipse para mí ya es una derrota de eso. Y wow, decir, no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es estar tratando de estar en armonía, tratando de mejorar, incluso, ni siquiera tratando, permitiendo que los procesos continúen y estando ahí para incluso poder ayudar de una manera que realmente sea fluida y no simplemente condicionada porque debe pasar según el ego de Martín. Entonces, eso me ha tocado empezarlo a soltar en esta época, ya con más tranquilidad y aceptar que la naturaleza tiene sus tiempos y que las mm, circunstancias necesitan tiempo, porque si uno baja la sopa porque tiene hambre, la baja antes de tiempo, le queda mal hecha, le sabe mal y le hace daño. Hay que permitir que el tiempo mm, opere, que así no nos parezca, eso es punto. Y creo que conectarse más con la felicidad que va por dentro, ¿no? Es lo que me ha llevado a mí y lo que puedo transmitirle a otros es viva, haga lo que le corresponde y también permítale a los demás sufrir para que despierten a su felicidad, porque si no se les permite confrontarse con sus molestias, ¿cómo se van a dar cuenta de la necesidad de estar bien? ¿Ves? No es hacer sufrir a los demás, es que si tratas de evitar que los demás no aprendan, no experimenten, entonces, ¿cómo asumen la vida? ¿Cómo aprendimos a caminar? Fue cayéndonos, intentándolo. Entonces, si pretendes que todo el tiempo nada pase, pues la persona no va a aprender y la estamos condenando inevitablemente al sufrimiento. Entonces, permítele que se confronte con sus creencias para que despierte a decir, necesito estar bien, necesito soltar, necesito hacerlo de otra manera que no es como a mí se me ocurre, sino como la vida lo plantea y como corresponde. Y a veces no hay que hacer nada. Eso he aprendido últimamente, no hay que hacer nada sino permitir. me encanta.
Muchísimas gracias a los dos por este tiempo. Gracias, Martín, Juan Carlos. ¿Hay algo que quieran agregar como nota final o algo que tengan en puerta o alguna conclusión? Ahora sí que el micrófono es para ustedes. Sí, sí, sí. Yo quiero agregar un tema. Eh, esta convocatoria que nos hiciste hace parte del eclipse, ¿sí? Se está haciendo en medio de las lunaciones y para mí es muy significativo poder ser escuchado y preguntado eh, con una escucha activa, porque no solamente está sirviendo a fines de la entrevista y de nuestro público, sino siento que es una catarsis preciosa para mi bienestar y para el bienestar de Martín, sin duda alguna. En todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado desde el corazón. Sentirnos escuchado con tu mirada activa es algo así como, es muy sanador, ¿sabes? Es muy terapéutico. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí Oh, estamos ya, no haciendo el voy a mirar eclipse. otro. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un honor y bueno, y si hay algo que también se puede hacer para que la gente también aprenda más allá de la astrología, o sea, la parte técnica que hay, psicológica, pues también es como uno la vive, ¿no? Y ustedes que son astrólogos, bueno, todos, pero en sus redes sociales, cada uno con su audiencia también, pues presentarles esta otra faceta, ¿no? De cómo también uno lo vive, las experiencias por las que pasamos y contar una historia, ¿no? A veces necesitamos contar una historia porque es más divertido, o por lo menos mi punto de vista. Entonces, muchas gracias por estar acá. Juan Carlos, feliz cumpleaños, que ya viene pronto. Y Martín, deseándote todo lo mejor, pronta recuperación. Y obviamente saben que aquí tienen un espacio. Siempre que quieran venir a ser cuestionados, escuchados, platicados, pues está abierto para ustedes. Sí. Muchas Gracias, gracias, Mayra. Mayra. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado y también que pasen un muy buen eclipse. Ya tienen los consejos de dos expertos astrólogos Virgo, que no solo le hablaron a los Virgo, pero que nos hablaron a todos. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Y que disfrutemos la existencia. Hagámosla más amable. Exacto. Gracias Martín, gracias Juan Carlos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Recording Gracias. stopped.